Muy buenas noches, esto es Dato Mata Relato, el podcast de economía de Caras y Caretas. Y hoy vamos a seguir tratando el tema de la rendición de cuentas y las modificaciones, pero por un tema bien especial que son las modificaciones que introduce el artículo 162 del proyecto de rendición de cuentas, donde se toca un tema que para nosotros es sumamente importante, que es la defensa de la competencia. Para eso, junto a Julieta Sidán, ¿cómo andás, Julieta? Hola, buenas noches. Vamos a estar con un invitado especial, que es el economista Martín Valcorba, que fue coordinador de inclusión financiera en el Ministerio de Economía y que en las últimas semanas ha planteado muy claramente cuáles son un poco los efectos de cuáles serían las modificaciones con este artículo 162 que cambia un poco las condiciones de la defensa de la competencia. La defensa de la competencia fue una institucionalidad que se crea con el gobierno del Frente Amplio, con el primer gobierno del Frente Amplio en el año 2009, y que introduce una nueva figura que básicamente institucionalmente tiene tres componentes fundamentales. Uno que es la normativa, que marca qué significa la competencia y que crea la Comisión de Defensa de la Competencia. Después los mecanismos, la propia comisión y los mecanismos a través de los cuales se hacen las diferentes actuaciones de esta Comisión de Defensa de la Competencia. Lo que es importante que esta institucionalidad lo que tiende a defenderse es un poco a los consumidores y a las pequeñas empresas en generar las reglas de mercado para evitar las desigualdades en los equilibrios de poder, y que del 2009 a esta parte ha ido evolucionando en la construcción de esa nueva institucionalidad en cuanto a su actuación, en cuanto a los temas, y que tiene básicamente dos mecanismos de actuación. Uno, a través de los casos que se planteen ante la defensa de la competencia, y otros cuando actúa de oficio. Ahora, en el 2019 hubo otra modificación, que es un poco lo que vamos a explicar ahora, y va a ir un poco la propuesta del proyecto de rendición de cuentas que nos plantea un retroceso. Pero lo que se ha visto es que en los últimos 3 años han habido algunas actuaciones o algunas definiciones que han atentado en contra de esto de la defensa de la competencia. Así que muy buenas noches, Martín. Muchas gracias por la invitación y por seguirnos un poco en acompañarnos en aclarar un poco estos temas. Y bueno, en realidad el que ha planteado el tema muy enfáticamente, yo me tomé el atrevimiento de escribir una columna el otro día en base a tus opiniones, pero bueno, era un poco conversar de la importancia de la competencia, lo que implicaba, que en definitiva los instrumentos de defensa de la competencia tienen que ver con salvaguardar fallas que tienen los mercados, y por eso el Estado tiene que actuar, ¿qué ha implicado la evolución de esto de la Comisión de la Defensa de la Competencia, su accionar, y cuáles son los riesgos de estas modificaciones normativas en caso que se aprueben? Bueno, buenas noches y muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá con ustedes. Sí, digamos, yo creo que la introducción que hacías tú, María Noel, planteabas los elementos centrales, ¿no? O sea, claramente los mercados muchas veces tienen problemas, no funcionan bien, y una de esas fallas que suceden en los mercados tiene que ver con situaciones en las cuales hay acumulación de poder económico, de poder de mercado en un actor, ¿no? Que puede ser una empresa que vende productos o una empresa que compra, o sea, puede estar operando de los dos lados del mostrador, digamos, del mercado. ¿Y por qué es un problema cuando una empresa tiene demasiado poder? Y bueno, precisamente porque ese poder de mercado, ese poder económico, le da posibilidades de fijar condiciones que muchas veces son abusivas o no son convenientes para, digamos, para un normal desenvolvimiento de la actividad. Y el foco en general de preocupación de los temas de competencia tienen que ver, como tú decías, en pararse del lado del consumidor, ¿no? O sea, ¿cuándo tenemos fundamentalmente un problema de competencia? Cuando esas situaciones de poder de mercado se traducen en un perjuicio para los consumidores. Típicamente, cuando una empresa tiene mucho poder de mercado, me fija precios muy altos. Y eso termina redundando, por lo tanto, en un encarecimiento
para los consumidores cuando van a comprar ese producto. También uno lo puede ver, como decíamos, cuando la empresa de repente ese poder de mercado lo ejerce en su rol de comprador, pero que en última instancia también termina afectando a los consumidores, porque eso encarece la operativa en general de la economía y por lo tanto es un encarecimiento que termina siendo cargado en las espaldas de los consumidores. Entonces, esa es, digamos, la preocupación central, y esa preocupación es mucho más importante en economías pequeñas, en economías chicas, porque precisamente como la nuestra, ¿no? Porque cuando el mercado es chico, es mucho más probable que tengamos empresas grandes para la dimensión del mercado. Si tuviéramos un mercado enorme, podemos tener empresas grandes, pero que compiten entre sí. El problema es que cuando tengo un mercado chico y tengo una empresa muy grande, en general no tengo otros actores que puedan hacer contrapeso. Y ahí es donde surge la necesidad de atender estos problemas. Y bueno, y lo vivimos muchas veces cuando escuchamos de repente críticas a lo caro que está, no solo digamos el Uruguay en general, pero de repente algunos productos. Dice, bueno, comparamos productos que son importados, ¿no? Y decimos, bueno, productos de limpieza, cosméticos, por ejemplo, la pasta de dientes, que es el ejemplo típico. Comparamos lo que sale el producto en Uruguay con lo que sale en Argentina, independientemente de todos los problemas cambiarios que tenemos ahora. Y el producto es muchísimo más caro en Uruguay. ¿Por qué? Porque en definitiva nosotros lo estamos trayendo de allá. Y bueno, y ahí lo que hay es problemas en el funcionamiento de los mercados, problemas de competencia. Entonces, con ese contexto de fondo es que se crea, como tú decías, en el primer gobierno del Frente Amplio, primero se aprueba la ley de promoción y defensa de la competencia y se crea la comisión, que es la encargada de actuar en estos casos. La creación fue toda una novedad en su momento y hasta, a ver, son institucionalidades nuevas que después empiezan a tener toda una trayectoria y que tienen que irse construyendo a sí mismas, más allá de la normativa y los mecanismos que van de la mano. Digo, yo repasaba un poco la página y es interesante porque toda esta explicación que tú nos estás dando está muy sencillamente explicada y cualquier persona o empresa podría hasta acceder a esa información. Lo mismo que es la defensa del consumidor, que tiene... en definitiva el mismo tipo de esencia, ¿no? Es un mecanismo para atender esas fallas que existen en los mercados. Vos sabés, Julieta, que en economía de la gestión pública, cuando uno empieza los cursos, lo que aprende o lo que enseña es justamente eso, es decir, para esas discusiones a veces tan triviales que se dan si dejar la libertad a la competencia. Muchas veces la actuación propia del mercado, la primera justificación que tiene es las propias fallas de mercado, claro, que hacen que se requiera un actor como el Estado para, de alguna forma, restablecer algunas de los mecanismos de la competencia perfecta, de ese ideal que no existe, pero que dan determinadas situaciones, ¿no? Entonces, debe haber sido todo un desafío en ese momento. Claro, Uruguay venía muy rezagado, como en tantas otras temas que sobre todo en el primer gobierno del Frente Amplio fue un gobierno muy intenso en reformas microeconómicas. Y esto es un ejemplo de una reforma en el funcionamiento micro de la economía. No es, cuando hablamos de micro y macro, bueno, digamos, los temas más macros tienen que ver con la política fiscal, sí, con la política monetaria, con la inflación. Ahora, todo esto que hace al funcionamiento de los mercados, a los consumidores, bueno, hacen a un conjunto de reformas microeconómicas que fueron muy importantes en el primer gobierno del Frente, que Uruguay venía muy rezagado. Y eso lo que hizo fue, de alguna manera, ponerlo a tono, digamos, a tono con lo que eran las mejores prácticas a nivel internacional. Sin duda fue un desafío importante y sigue siendo, o sea, todavía hoy, si uno hace una evaluación, creo que uno de los desafíos que tenemos de cara a futuro es fortalecer la Comisión y todas las políticas de defensa de la competencia, porque como decíamos, todavía seguimos teniendo problemas importantes y estos problemas en economías chiquitas como la nuestra son mucho más relevantes. Entonces, el desafío es cómo mejoramos y cómo potenciamos. Y lo que estamos viendo en estos últimos, en este periodo de gobierno es precisamente que estamos desandando ese camino, estamos yendo en la dirección exactamente opuesta. ¿Me dejas ir un poquito atrás? Perdón, pero ¿cuáles son los principales logros que tuvo del 2009 al 2020 la Comisión de la Competencia como tal? Bueno, en realidad... ¿Cómo lo ves vos? Digamos, antes de ir a esta etapa, me parece. Claro,
Yo creo que, digamos, permitió, a partir de la creación de esta institucionalidad, de estos criterios de actuación de la comisión y demás, intervenir en aquellas disputas que había a nivel del mercado que antes, en definitiva, era la ley de la selva, ¿no? Hoy lo que permitió es generar un ámbito en el cual, cuando hay un problema, cuando hay alguien que se siente afectado, tiene un lugar al cual recurrir y hay una comisión que analiza el caso. Y de nuevo, no necesariamente la actuación de la comisión se orienta a defender al más chico. O sea, no es que cuando digamos, un pequeño comercio se presenta y dice, no, están abusando de la posición de mercado aquella gran empresa y me está perjudicando. El análisis de la comisión no se centra en eventuales perjuicios entre empresas, sino que lo que evalúa es cómo esa situación, ese problema puede afectar al consumidor. Entonces, si esa disputa entre dos empresas, por más que una sea grande y otra chica, no termina generando potencialmente un perjuicio, no quiere decir que se esté materializando en ese momento el perjuicio, sino que potencialmente eso pueda generar un perjuicio para el consumidor, no hay un problema de competencia, ¿no? Por eso, digamos, el foco siempre está en la situación del consumidor. La principal ventaja tuvo que ver precisamente con generar esa instancia en la cual cualquier persona, cualquier empresa, cualquier emprendimiento que se viera afectado tenía un lugar donde reclamar. Pero también la experiencia de la comisión dejó en claro algunas fallas que tienen que ver con esa modificación que tú comentabas del 2019. Por ejemplo, ¿qué cosas la comisión no estaba en condiciones de intervenir? Porque la ley no le daba facultades, no le daba potestades para intervenir. En los procesos de compra y venta. Cuando una empresa va y quiere comprar otra empresa o se va a fusionar, o 1000 mecanismos que implican que una empresa pasa a tener el control de la otra. Porque no necesariamente tiene por qué ser efectivamente la compra. Cuando alguien toma el control de una empresa, por la modalidad que sea, ¿qué era lo que pasaba? La ley original preveía que en esos casos simplemente se debía informar a la comisión. Después que la compra, o la fusión, o el mecanismo que fuera, había sucedido. Entonces, la comisión no tenía ninguna posibilidad de intervenir, porque ya la operación, la transacción, la compra, ya se había efectuado. ¿Qué es lo que observamos en los años previos al 2019? Un conjunto de operaciones de compra, fundamentalmente concentrados en el comercio minorista, en los supermercados, comprando pequeños autoservicios, almacenes de barrio, como forma de expandir la red. Recordemos que aparte hay una ley específica de grandes superficies que limitaba la posibilidad de abrir nuevos locales, nuevos establecimientos, había que solicitar autorización, pero entonces tenían un mecanismo de decir, bueno, yo no estoy abriendo un nuevo local, sino simplemente estoy comprando. Y eso no estaba limitado, pero era un mecanismo que llevó, típicamente fue el caso de Tienda Inglesa en aquel periodo, a una política muy agresiva de crecimiento en base a la compra de pequeños comercios, que llevaba precisamente a aumentar mucho el poder de mercado que ese actor tenía. No fue solo a nivel del comercio minorista y los supermercados, sino también se vio, por ejemplo, a nivel de las farmacias, también en la industria farmacéutica, digamos, laboratorios grandes que fueron comprando pequeños laboratorios nacionales. Entonces, ese fue el marco en el cual se vio la necesidad de que esos procesos que potencialmente podían afectar la competencia, la comisión los tuviera que evaluar antes de que sucediera. O sea, antes que se concretaran, debían presentarse y solicitar la autorización. Y la comisión evaluaba, de nuevo con esa óptica de si esto afectaba o no afectaba a los consumidores, y autorizaba o no autorizaba esa compra, esa fusión, ese proceso de control. Eso se termina aprobando en el año 2019. Hay una modificación de la ley original que es la que permite a la comisión intervenir. Estas estrategias, digamos, yo para ilustrarlas, las sé, digamos, un poco como caricaturizadas como unas estrategias tipo Pac-Man, ¿no? Es decir, tenemos un gran jugador que se va comiendo al pequeño y lo que va a hacer es creciendo.
Hay un fenómeno global que también va de la mano. O sea, yo cuando pensaba un poco y analizaba, decía, bueno, el tema de las grandes cadenas y todos estos fenómenos cada vez son muchísimo más intensos, se están dando en cada vez más sectores. Uno antes lo veía en algunos restaurantes, en las cadenas de farmacias, pero ahora se está intensificando en los más diversos sectores y hoy ya son, hay corrientes enteras estudiando estos fenómenos de los capitales globales y cómo van operando. A veces en distinta escala, ¿no? Pero, por ejemplo, hay muchos trabajos a nivel del sector de la salud que son bastante importantes. Y Estados Unidos está siendo uno de los casos. Cuando son economías pequeñas como la nuestra, mucho más graves los efectos que tienen y los derrame no solo sobre los consumidores, a veces sobre los trabajadores, sobre las propias empresas chicas, ¿no? Que son otro jugador sumamente afectado. Claro. Y que además tampoco, no siempre es trivial el análisis y la conclusión, porque, por ejemplo, uno podría decir, ¿qué es mejor desde el punto de vista de la competencia? Tener, seguir en el ejemplo de los supermercados, una gran cadena de supermercados y después pequeños almacenes de barrio, o tener 3 grandes cadenas de supermercados y algunos pequeños, digamos, una poca cantidad de almacenes de barrio. Del punto de vista de la competencia, ¿cuál es la situación más, digamos, que implica una mayor competencia? Y hay que analizar el mercado, hay que analizar la conducta de los actores, las características, el mercado relevante en el cual operan. Entonces, de repente, si yo tengo 3 grandes jugadores, puedo llegar a la conclusión de que tengo una situación que, desde el punto de vista de cómo afecta al consumidor, es mejor esa competencia que cuando tengo un solo gran jugador y después todo chiquitito. Todo chiquitito. O sea, a lo que voy es que, por eso digo que el foco no está en defender, desde el punto de vista de la política de la competencia, en defender al chico, sino defender al consumidor. Y evitar situaciones en las cuales el poder de mercado, el poder económico, termine generando un perjuicio para los consumidores. Y yo te quiero preguntar, porque bien como vos planteabas, se ve la necesidad de justamente ir ampliando la protección de la competencia y de ir justamente arreglando lo que institucionalmente se va viendo que se precisa. ¿Cuál es el espíritu o la motivación de ir para atrás en ese sentido? ¿Qué sector social sentís que genera una presión o un reclamo para modificarlo a lo que tenemos ahora? Me parece muy buena la pregunta, pero de repente podemos aclarar primero cuál fue el retroceso, porque hasta ahora... Claro. No llegamos. O sea, nosotros dijimos, bueno, hubo una modificación en el 2019 y adelantamos, Mariano, él también lo adelantó, es decir, tuvimos un retroceso, mejor dicho, no tuvimos. Ahora en la rendición de cuentas hay un artículo que implicaría un retroceso. ¿En qué consiste ese artículo? ¿Qué es lo que hace? Es volver en parte atrás a esa modificación del 2019. Nosotros dijimos, ¿qué se hizo en el 2019? Bueno, todo proceso de compra, venta, de fusión, de control, en el cual intervinieran 2 empresas, ¿no?, que en conjunto la suma de la facturación de las 2 superara los 600 millones de unidades indexadas, más o menos unos 90 millones de dólares entre las 2 anuales. Cuando se daba ese caso, o sea, no eran 2 pequeños comercios que se compraba uno al otro, sino, digamos, algo Las que... empresas de porte. Claro, que en su conjunto realmente implicaba un volumen de facturación importante. En esos casos tenía que intervenir la comisión y autorizar previamente. ¿Qué es lo que hace la rendición de cuentas ahora con el famoso artículo 162? Un artículo que no tiene... famoso. Un artículo que no tiene nada que ver con el presupuesto, ¿no? No, O sea, no tiene nada que ver. está ahí colgado y si, uno podría decir si pasa, Y pasa, ¿no? pasa. Pero bueno, ¿qué es lo que hace ese artículo? Dice, bueno, modifica, cambia digamos, la modificación del 2019 y dice, bueno, en aquellos casos en los cuales una de las 2 empresas facture anualmente, en alguno de los últimos 3 años, haya facturado, en alguno de los últimos 3 años, menos de 30 millones de unidades indexadas, aproximadamente unos 4,5 millones de dólares. Esto con la caída del dólar y demás. El dólar complicó puede estar variando, pero aproximadamente 4,5 millones de dólares. Si alguna de las 2 empresas facturó en alguno de los últimos 3 años menos de 4,5 millones de dólares en el año, entonces ahí ya no se requiere la autorización de la comisión. Entonces lo que estamos es habilitando a que regresen esas estrategias tipo Pac-Man en aquellos casos en los cuales
está bien, no estamos hablando de dos grandes empresas, pero tampoco estamos hablando de un kiosquito, ¿no? Porque alguien que factura $4,5 millones al año no es una gran empresa, pero tampoco es un comercio de una dimensión pequeña. Y también varía mucho por los rubros, ¿no? Porque en algunos rubros una facturación de esas es una facturación relevante. Capaz que en otros rubros que tienen, que la relación gastos-ingresos es distinta, pero Sin en duda, algunos rubros, en el sector comercios, por ejemplo, es importante. sin duda. Entonces, esa es la modificación. Y entonces la pregunta tuya es decir, ¿por qué se hace esa modificación? ¿Para qué, para qué o para quién? El lunes 10 de julio, cuando fue el equipo económico a presentar la rendición de cuentas, desde a la comisión que analiza la rendición en la comisión en la Cámara de Diputados, la bancada de diputados del Frente Amplio le formuló 3 preguntas específicas al equipo económico referidos a este artículo, Sí. para entender, a ver cuál era el fundamento, porque en principio uno podía sospechar o tratar de interpretar cuál era la justificación, pero queríamos que nos explicaran cuáles eran los motivos, y ninguna de las 3 preguntas se respondió. En ese caso, el presidente de la comisión dijo, bueno, este es un tema que lo va a tratar el ministerio de la próxima vez que venga, que va a ser a principios de agosto. Y por lo tanto nos quedamos sin saber. A priori, si uno trata de hacer un análisis desde afuera, en esto uno no puede ser objetivo, pero decir, bueno, ¿a quién beneficia este cambio? Y la única respuesta que uno puede encontrar es que beneficia a las grandes empresas, que se les facilita volver a implementar estrategias tipo Pac-Man que les permita seguir creciendo y seguir de alguna manera aumentando ese poder de mercado. Porque no hay ninguna justificación. Uno podría decir, bueno, tratando de Buscar razones. buscar razones. Tal vez se hace esto porque la intervención de la comisión demora mucho y por lo tanto eso es un obstáculo al desarrollo de los negocios. Si yo me digo, bueno, alguien quiere hacer la compra de otra empresa, tiene que hacer un trámite que le lleva meses, entonces dice, bueno, uno puede decir, de repente, en algunos casos no vale la pena enlentecer tanto el proceso y por lo tanto lo facilita. Pero no es el caso. Entiendo que no, eso te iba a decir, entiendo que no sería el caso, porque, por ejemplo, si uno repasa, es bastante transparente el sistema de la actuación de la Comisión de la Competencia de las Denuncias y tienen todos los años presentado un informe de rendición de cuentas, de actuación, donde se detallan los casos que se presentaron, los que quedaron de un año para otro, los resueltos. En la mayoría, si uno, haciendo una cuenta muy simplota, ¿no? De la cantidad de casos que se presentan en relación al tiempo, tienen una actuación bastante expeditiva, ¿no? Sí, en promedio demoran poco más de un mes Poco más de un mes. en resolver estos temas. Pero, ¿qué es lo que sucede? Estos casos en los cuales hay un comercio más chico, uno tendría a pensar de que son los más sencillos de analizar. Deberían ser los que demoran menos. Y deberían ser los que demoran menos. Y porque además, ¿cuál es la solución más racional? Que un poco, tú recién lo comentabas, es decir, depende mucho, estos umbrales que manejábamos, los 600 millones de unidades indexadas, los 30 millones de unidades indexadas, depende mucho del sector de que se trate. Una cosa es la forestación, otra cosa es el sector minorista, otra cosa son la farmacia, otra cosa es el sector arrocero, ¿no? Es decir, entonces, ¿qué es lo que se suele hacer en el mundo en estos casos? No sé, los umbrales estos son, a nivel legal, son suficientemente amplios, y después lo que hace la comisión es definir estándares de actuación, criterios de actuación. Entonces dice, bueno, si la solicitud refiere a tal sector, y bueno, de repente dice, bueno, aquí no tiene sentido analizar casos, analizar en detalle casos que implican una facturación menor a X, y entonces automáticamente la comisión la aprueba. Pero hay un análisis caso a caso, un estudio del sector, y en función de las características del sector, un determinado criterio de actuación, que además tiende a ser público, o sea, la gente sabe cuáles son los criterios de actuación. Así es como opera las mejores prácticas a nivel internacional en materia de defensa de la competencia. Y por lo tanto, esto no va en esa dirección. Hoy no es un problema, el tiempo no es un problema, y por lo tanto, por ahí no va la justificación. Entonces, la única razón que yo le encuentro es que lo que se quiere es facilitar
la posibilidad de que se concreten este tipo de transacciones en aquellos casos en los cuales la comisión de repente hubiera concluido de que era inconveniente porque afectaba la competencia. Y además, creo que esto, además de ser un artículo de la rendición de cuentas, yo también quisiera analizarlo con un modus operandi de políticas que vemos viendo en los últimos años, ¿no? O sea, cuando estábamos hablando de las telecomunicaciones y Antel, también se hablaba de la competencia justamente con las otras empresas y cómo se facilitaban ciertos criterios para desmejorar la competencia con las empresas estatales y otras medidas justamente de penalización a las empresas cuando cometen faltas laborales, etcétera, etcétera. ¿Cómo analizás vos desde ese punto de vista más amplio de políticas Sí. asociadas a la libre competencia Y al eso? respecto, un poco, hay algunos ejemplos que también marcan esta postura y que capaz que está bueno repasar un poco, ¿no? Con el tema del puerto que comentábamos un poco antes de Claro, iniciar el programa. sí, yo creo que el caso del puerto, por ejemplo, es el ejemplo más claro de una política absolutamente anticompetencia. Porque en los otros ejemplos, de repente, hay una cuestión hasta más de tipo ideológica, ¿no? Claro. Es decir, no necesariamente es porque se quiera ir hacia un mercado más concentrado, sino que lo que hay una visión de Estado en retirada. Pero el caso del puerto es un ejemplo típico que va absolutamente en contra de la competencia y que además va en contra de lo que son todas las recomendaciones de lo que uno debe hacer. Repasemos brevemente. Es decir, ¿qué fue lo que se hizo con el acuerdo del gobierno con la empresa belga Caton Nati? Se le dio la exclusividad en el movimiento de contenedores, o una preferencia absoluta en el movimiento de contenedores en el puerto de Montevideo. Preferencia que se transforma en exclusividad y exclusividad que se transforma en monopolio. Porque es decir, claro, uno lee el acuerdo, en ningún momento se habla de que se crea un monopolio, pero por la vía de los hechos, lo que se está haciendo es creando un monopolio. En una situación en la cual teníamos dos empresas que competían, ahora vamos a tener una sola. Y acá, es decir, que tuviéramos dos empresas no quiere decir que la situación fuera buena desde el punto de vista de la competencia. No, claro. O sea, el puerto tenía un funcionamiento que no era satisfactorio. Teníamos un puerto caro. Ahora, si antes teníamos dos empresas y un exportador o un importador tenía la posibilidad de elegir una u otra, ahora esa posibilidad de elegir desapareció y tengo que trabajar solo con una. ¿Y qué es la recomendación básica que uno haría en economía si lo que hago es crear un monopolio? Porque hay toda una discusión, algunos colegas, por ejemplo, sostienen de que por determinadas características de funcionamiento del puerto, lo mejor es que exista un único operador. Posición que yo no comparto, pero respeto. Es decir, Puede haber un análisis de economía a escala en ese caso. toda una discusión sobre si es un monopolio natural o no. Es decir, si fuera un monopolio natural, lo ideal sería que hubiera un único operador, ¿no? Pero ahí nos metemos en otra discusión. Es decir, pero lo que nadie defiende, o sea, eso puede ser algo discutible. ¿Qué es lo más eficiente? Yo creo que lo que hicieron no es lo más eficiente, pero bueno. Ahora, lo que nadie discute es que si yo creo un monopolio, si yo le doy toda la actividad del movimiento de contenedores a una única empresa, a esa empresa la tengo que regular. Porque precisamente lo que estoy haciendo, vinculado a los temas de competencia que estamos hablando, es dándole todo el poder de mercado. En particular, para fijar los precios que quiera. ¿Qué es lo que hizo el acuerdo? Creó el monopolio, le dio esta exclusividad a la empresa belga y dijo, bueno, además, todos estos precios que antes estaban regulados, ahora quedan libres. Y por lo tanto, la empresa los puede fijar como quiera. Y no solo eso, sino antes, cada vez que se crea una nueva tarifa en el puerto, lo tenía que aprobar la ANP. Claro. Ahora, el acuerdo dice, no, bueno, la empresa es libre de crear nuevas tarifas, todas las tarifas que entienda necesarias. Entonces, es una clara demostración de un acuerdo que va en contra de la competencia y que va en contra del sentido común. Es decir, un exportador que antes podía elegir entre dos, ahora puede elegir solo uno y además ese le puede cobrar lo que quiere. O sea, no tiene ninguna justificación. De vuelta, ¿cómo se explica una medida de ese tipo? Se quiso justificar en el caso del puerto porque había una amenaza de juicio. Está claro que había informes jurídicos que establecían de que no había fundamentos de peso para ese juicio, pero además
en cualquier caso, esto que se hizo y entregarle el monopolio sin ningún tipo de regulación por 60 años, es una mochila en términos de competitividad para la economía que es Pero Martín, yo muy grave. quiero hacer una consulta con respecto a eso, porque me pregunto, entonces, ¿cuál es el rol que venía teniendo el Estado en el puerto antes de esta concesión? ¿Cuál era la intervención, el porcentaje? Porque yo tengo entendido que hoy en día la concesión que vos planteás a Caeternati también está dentro del marco de Terminal Cuenca de Plata, que sería un 80-20 con el Estado, ¿no? Creo que eso también habla de que más allá del problema que vos planteás, hay un problema de fondo, a mi entender, de que hay una poca intervención del Estado más allá de la competencia de las empresas dentro del pueblo, que es un lugar estratégico para nuestro país. Sí, Terminal Cuenca del Plata es una empresa de la cual el Estado es socio, efectivamente. Tiene una participación minoritaria del 20%, el 80% restante es de Catonati. Ahí hay, digamos, una serie de roles que se confunden, ¿no? O sea, porque uno tiene el rol de la ANP, de la Administración Nacional de Puertos, como regulador. Claro. El rol de la ANP como accionista de TCP, de Terminal Cuenca de Plata, accionista minoritaria de Terminal Cuenca de Plata. Y el rol de la ANP como dueña de la infraestructura, porque ANP era dueña de los muelles públicos en los cuales operaba la otra empresa, que era Montecón. Entonces, eso sí hay un problema de diseño ahí, que no, en general no es razonable que se junten todos esos roles en una misma empresa, porque en definitiva ANP tenía distintos gorros, porque tenía que regular, pero al mismo tiempo regulaba una empresa de la cual ella era parte, y le alquilaba la infraestructura a otra empresa que competía con la empresa que era accionista militar. Entonces ya ahí había un problema. Ahí ya precisamos un PowerPoint por lo menos. Pero más allá de eso, es decir, que el Estado fuera un operador directo del puerto o no, para mí no es una cuestión central. O sea, es decir, yo creo que en el caso del puerto, pero esto es mi visión, ¿no? O sea, en el caso del puerto, el rol principal que tenía que tener el Estado era el de regulador. O sea, digamos, regular toda la operativa del puerto. Además, se daba el hecho de que era dueño de parte de la infraestructura y por lo tanto tenía que operar esa infraestructura. Lo podía hacer directamente, pero lo podía arrendar como lo estaba haciendo. Entonces, yo creo que el principal rol de cara digamos, a las funciones básicas que, en mi opinión, debería cumplir el Estado en el puerto era el de regular. Claro. Y la ANP en el pasado regulaba, seguramente con problemas y con fallas, pero lo que es cierto es que ahora, con el acuerdo lo que hizo fue atarse las manos, ¿no? Y no poder intervenir en absolutamente nada. Al punto que hay una cosa que se llama el reglamento de atraque, ¿no? Que es lo que regula todo el funcionamiento de todo el puerto. Que se incluyó dentro del acuerdo y que, por lo tanto, si mañana la ANP, como regulador, quiere modificar eso, tiene que pedirle permiso a la empresa belga Catonati para poder modificarlo. Y ese reglamento de atraque no solo regula al movimiento de contenedores, regula a cualquier movimiento. A cualquier movimiento. Los buques que vienen a granel, claro. Digamos, las terminales de pasajeros, todo. Y entonces es un absoluto sinsentido, que yo quiero modificar una cosa del movimiento a granel en el puerto y le tengo que pedir permiso a esta empresa que no tiene nada que ver. O sea, realmente el acuerdo es muy malo, y es muy malo, volviendo al tema de la competencia, porque lo que hace es crear un monopolio, anular la competencia y anular totalmente el rol del Estado como regulador, que yo repito, para mí es el rol central. Después uno puede discutir si tiene que tener mayor o menor presencia, y puede haber distintas opiniones, distintas posiciones, pero lo que creo que es indiscutible es que es fundamental el rol de regulador que tiene que tener el Estado en el puerto. Precisamente, entre otras cosas, para defender la competencia. Porque ese es el otro tema. Es decir, cuando nosotros hablamos de la Comisión de Defensa de la Competencia, ese es otro de los cambios que hubo en el periodo. Es decir, sí. Originalmente, la Comisión de Defensa de la Competencia no se metía en las áreas en las cuales había entidades que regulaban. Entonces, por ejemplo, si había un problema de competencia en el sistema financiero,
no era la comisión el órgano encargado de controlar esas Sino que- actividades, sino que era el Banco Central, Claro. que es el regulador en el sistema financiero. Eso también se modificó recientemente, y ahora lo mismo uno podría pensar en el puerto, aunque ahí no es tan claro si existe un regulador como tal. Pero eso cambió, y hoy por hoy la Comisión de Defensa de la Competencia tiene competencias, para la redundancia, en todas las áreas, incluyendo aquellas en las cuales tenemos un regulador. Entonces, lo que pasa en el puerto debiera ser competencia de la comisión. ¿Y qué es lo que sucedió? La empresa que se vio afectada por el acuerdo, porque la desplazó, porque no le permite seguir operando normalmente y competir en el puerto, se presentó ante la Comisión de Defensa de la Competencia para precisamente decir, bueno, acá se está afectando la competencia, y esto a la larga va a perjudicar a los consumidores, porque los productos importados van a ser más caros, y eso va a encarecer toda la producción, y por lo tanto lo vamos a terminar pagando todos nosotros. Y hubo una resolución. Y la comisión resolvió que le dio curso a la denuncia, y por lo tanto se iba a iniciar un proceso de investigación, de análisis, de evaluación de si efectivamente había un problema de la competencia. ¿Qué es lo que hizo el Ministerio de Economía? En este caso, decir, no, este tema no puede ser objeto de análisis de la Comisión de Defensa de la Competencia, y por lo tanto anuló cualquier posibilidad de intervención. En otro claro ejemplo de violación y retroceso a lo que es el espíritu de lo que debiéramos promover en materia de defensa de la competencia. Si tenemos una comisión especializada en los temas de competencia, no hay ningún fundamento para decirle, no, acá en este tema no te puedes meter. ¿Por qué lo hace eso? Porque hoy por hoy la Comisión de Defensa de la Competencia es un órgano dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, y por lo tanto está sujeto a jerarquía. Tiene esa potestad entonces de vetar. Tiene esa potestad de intervenir y decir, no, bueno, este tema no lo puedes analizar. Ese es que otro... aunque debería tener una determinada autonomía, porque mismo en la norma te habla hasta la integración, debe tener personas que no estén vinculadas, o sea, Claro. se le busca dar, aunque no se garantiza 100% por esa dependencia del Ministerio de Economía. Claro, pero jerárquicamente, por ejemplo, cuando se presenta un recurso contra una resolución, que es lo que sucedió, Claro. se presenta un recurso contra la resolución de la comisión, decir, le doy trámite a esto, el recurso jerárquico va al ministerio, por un tema de ordenamiento jurídico. Y el ministerio dice, tiene razón, no corresponde que se analice el tema. Esto es otra de las áreas en las cuales habría que avanzar y modificar. O sea, no tiene sentido que la comisión sea un órgano dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas. Debería ser un órgano autónomo, un servicio centralizado, así como lo es, por ejemplo, la URSEC, la URSEA, todos reguladores que no dependen de ningún ministerio en particular, por más que se vinculan, porque el Ministerio de Industria tiene que ver con cosas que regula la URSEC o la URSEA mismo. En este caso, no debiera ser un órgano que dependa jerárquicamente del ministerio, deberíamos darle más autonomía, entre otras cosas porque el caso del puerto dejó claro de que se necesita. Se necesita, porque precisamente el sector público también muchas veces toma decisiones que van en contra de la competencia y que van en contra, por lo tanto, de todos los consumidores y de todos nosotros. Para terminar un poco, quería hacerte dos preguntas y a ver si estás de acuerdo, Julieta. Por un lado, una bien cortita y bien puntual es cómo va a ser el devenir de este artículo 162, que ya lo hiciste, como yo te decía, hiciste famoso porque allá ahora es el artículo 162. ¿Cuál va a ser el devenir ahora en este proceso de discusión de la rendición de cuentas? Y el otro es capaz que una cuestión para adelante en esta instancia es como muy difícil pensar un poco qué va a pasar, pero a mí me gustaba una pregunta un poco más hacia atrás y un poco más pensando en esa lógica de escenarios. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera existido la institucionalidad de la competencia en estos años? Sin duda hubiéramos estado mucho peor parados ante un montón de situaciones, porque están los casos donde la comisión actúa y tiene resoluciones y salvaguarda la competencia, pero además tener una institución genera determinadas normas o determinadas prácticas que ya no se van a poder hacer, porque una cosa es cuando está la norma, cuando están las reglas y cuando hay una institucionalidad de este porte, a cuando no la están. Entonces, todo lo que se ganó en estos años en temas de competencia, ¿qué hubiera pasado si no hubiera estado en un mundo que cada vez tiene más prácticas anticompetitivas, más monopolios y más dificultades? Es bien interesante eso porque
muchas veces la existencia de estas políticas, de esta institucionalidad, evita que las cosas sucedan. O sea, Claro. no necesariamente uno puede medir el impacto por los casos que efectivamente trató la comisión, porque hay cuestiones hasta reputacionales. Sí. Si yo sé que la ley me dice, esto es una práctica abusiva y yo no la puedo hacer, Y es sé de que si, negocio, capaz que hay gente que ni directamente ni lo intenta. sé que si la hago, alguien que se ve perjudicado va a la comisión y me va a terminar publicando en la página web de que me sancionaron por violar la competencia, reputacionalmente eso me genera un perjuicio y por lo tanto directamente no lo hago. Y ¿sabes por qué quiero hacer esta pregunta? Sobre todo para la reflexión de decir, ir para atrás puede tener un costo muchísimo más alto de que atender capaz una demanda particular y Claro. más cuando se hace a través de un artículo escondido de una rendición de cuentas que no tiene nada que ver con la rendición de cuentas, pero que en definitiva se hace poco conocido después o poco debate, que ha sido un poco la lógica que es lo más de las cosas más dificultosas, que muchas veces se toman decisiones, se ha visto mucho en este gobierno, pero son muy poco públicas, muy poco fundamentadas y muy poco argumentadas, más allá de después de estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, pero ni siquiera da lugar a ese Sí. debate. Es más, nosotros, por ejemplo, dentro de las preguntas que el Frente Amplio presentó en la comisión, vinculado al famoso artículo 162, tenía que ver con decir, bueno, ¿cuántos, esto se le llaman procesos de Este va concentración, a ser el ¿no? podcast 162. Digamos, se le denomina técnicamente proceso de concentración, o sea, cuando hay una compra, Sí. compra-venta, cuando hay una fusión. Entonces, en concreto se le preguntó, ¿cuántos procesos de concentración pasaron por la Comisión de Defensa de la Competencia en estos 3 años que rigió esta norma? Porque la norma, el cambio fue del 2019, pero entró a regir en el 2020. Por lo tanto, llevamos 3 años de vigencia de este cambio. ¿Cuántos casos pasaron por la Comisión de Defensa de la Competencia y no hubieran tenido que pasar si hubiera estado vigente este artículo 162? Segunda pregunta. De todos esos que pasaron y que, si hubiera estado vigente el 162, no hubieran pasado, ¿cuántos la comisión rechazó? Y tercera pregunta. De esos que no hubieran pasado y que la comisión rechazó, ¿en qué sectores de actividad se dieron? ¿Y cuáles fueron las principales empresas que se hubieran visto beneficiados en caso de que hubiera estado vigente este artículo 162? Esas 3 preguntas son las que se le formuló y que esperamos que en la próxima comparecencia del MEF, que va a ser el 3 de agosto, aporten la información. Porque es relevante para poder hacer esa evaluación, ¿no? Es decir, porque en definitiva uno no sabe los niveles de facturación, no podemos hacer ese análisis, decir, bueno, ¿qué impacto habría tenido si esto hubiera estado vigente? Claro. Entonces, esa es una información relevante. ¿Y en qué sectores se hubiera dado? ¿Y cuáles hubieran sido las empresas beneficiadas? Porque de repente, con esas respuestas, empezamos a tener alguna pista de cuáles son las razones y los fundamentos de este artículo. ¿Y quiénes? ¿No? Nombres y apellidos. ¿Cómo sigue esto? Y bueno, la próxima etapa va a ser el 3 de agosto, cuando vaya el Ministerio de Economía por segunda vez a la comisión. Y después, el 8 de agosto se empieza a votar en la comisión. Yo tengo la esperanza de que esto no se vote afirmativamente. Eventualmente, yo creo que es un cambio que, como no tiene nada que ver con lo presupuestal, por lo pronto ameritaría una discusión aparte y mucho más profunda. Entonces, una alternativa es que muchas veces se hace con estos artículos raros que vienen colados en los presupuestos y en la rendición de cuentas, es lo que se llama desglosarlo. Lo desglosan y lo mandan a una comisión, que en este caso, por ejemplo, podría ser la Comisión de Hacienda, para analizar específicamente ese cambio. Entonces, no es que se vote en contra, pero se pasa a un estudio más profundo. Yo espero que directamente se vote en contra o que se derive a un estudio más a fondo, porque realmente sería bastante negativo que se avanzara en esta modificación. Pero bueno, dentro de unas semanas nos enteraremos. Yo tengo una última pregunta también para hacerte.
¿Es correcto afirmar que, por ejemplo, mediante estos artículos, con este tipo de medidas, se perjudica el mercado interno del país, al mercado nacional, los pequeños supermercados, etcétera? ¿Se Eh, desprotege la economía nacional, por así decirlo? sí, digamos, esto genera, en principio, potencialmente, por eso es que, o sea, la idea de la intervención de la comisión no es decir que no, sino es estudiar y evaluar esos impactos. En principio uno podría pensar, como decíamos, si uno lo mira, por ejemplo, en el comercio minorista, supermercados, autoservicios, almacenes de barrio, eh, un proceso que aumente la concentración, que aumente el poder de mercado, potencialmente puede terminar perjudicando a los consumidores porque van a terminar pagando precios más caros. Pero también a los proveedores, porque muchos pequeños proveedores, medianos proveedores, se tienen que enfrentar ya hoy, ¿no? O sea, ya hoy se enfrentan a empresas que tienen un poder de mercado muy grande y que le imponen condiciones para que sus productos estén en una góndola o para que sus productos estén en una góndola en un lugar un poquito más destacado, porque influye. Una cosa es si está allá abajo y otra cosa es si está a la altura que uno va pasando y va viendo. Claro. ¿No? Todas esas cosas tienen un precio. Ujú. Y cuando tengo que negociar esas condiciones, si estoy negociando con un monstruo de grande, en general Es tengo difícil. pocas chances de salir más o menos bien de esa negociación. Entonces, sin duda, estos procesos de concentración tienden potencialmente a profundizar esos problemas, del lado de los consumidores y del lado de los proveedores. Y cuando afecta a los proveedores, ¿qué es lo que sucede? Si yo como proveedor necesariamente tengo que estar en las grandes superficies, porque muchas veces si no estoy en las grandes superficies, desaparezco. Ujú. Entonces, tengo que estar y tengo que asumir condiciones que no son las más favorables. Entonces, eso termina generando un perjuicio para el resto, porque ¿cómo compensa el proveedor digamos, las malas condiciones que le impone una gran superficie? Y bueno, vendiéndole esos productos al almacén en peores condiciones. Entonces, Ujú. eso genera todo un efecto en Exacto. cadena Ujú. que, de nuevo, ¿a quién termina perjudicando? Al consumidor. Es decir, acá el foco sigue siendo el consumidor, porque el que va a comprar un almacén termina de repente teniendo que pagar más. ¿Por qué? No porque el almacén le cargue un margen de ganancia mayor, sino porque de repente el proveedor, dado el cambio de las condiciones que le impuso la gran superficie, termina vendiéndole un poco más Una caro presión, digamos. al almacén de barrio. Entonces, no necesariamente esa es la consecuencia, pero para eso hay que analizarlo y hay que estudiarlo caso a caso. Lo que no parece razonable es decir, no, no existe ese problema, adelante con todo este proceso y habilitemos a que los Pac-Man sigan comiendo. Bueno, Martín, muchísimas gracias por haber venido. Creo que vamos a tener algún otro encuentro para poder seguir conversando de esto, a ver qué pasa después del 3 de agosto. Y bueno, esto es Dato Mata Relato, es el podcast de Economía, Caras y Caretas, y muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes.